Saludos amigos de Metro Puerto Rico, soy Manuel Guillama y me encuentro hoy con el licenciado Jaime Plas, presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Vamos a estar dialogando sobre la capacidad que tiene nuestro sistema hospitalario, ¿no?, para manejar lo que es esta pandemia del COVID-19, que en pasadas semanas, poco a poco, ha ido aumentando exponencialmente la cantidad de contagios que estamos viendo, al igual que las hospitalizaciones de personas dentro de lo que es nuestro sistema de salud, que es considerado uno bastante frágil, ¿no? Pero hasta el momento ha tenido la capacidad de sostener esta avalancha de casos. Así que saludos, licenciado. Un placer para nosotros que esté aquí con nosotros en Bueno, un Metro Puerto placer Rico. estar contigo en este momento. Pues, licenciado, me gustaría que me diera, ¿verdad?, su perspectiva en términos de lo que es al momento el estado de nuestro sistema hospitalario, en términos de lo que es la capacidad para enfrentar esta pandemia del COVID y cuánto más puede aguantar nuestro sistema en las próximas semanas. Pues mira, yo quizás lo primero que tengo que decirte es que tú mencionaste el sistema frágil y pues no estoy seguro de que esa sea una buena descripción del sistema. El sistema tiene ahora mismo alrededor de 2.800 camas disponibles, tiene alrededor de 230 camas de intensivo y tiene unos 800 ventiladores. Y lo que tenemos en el momento son 315 pacientes de COVID, ¿verdad? Que ya forman parte de las camas ocupadas. La utilización de los intensivos ha sido muy interesante porque no se ha comportado de la misma manera que se comportó en Estados Unidos. La cantidad de pacientes que tenemos de COVID en intensivo está muy por debajo de cuáles hubieran sido las expectativas e igualmente el uso de ventiladores. Así que a nosotros nos da una redundancia muy buena para poder sostener una cantidad alta adicional de pacientes, para entonces tener que decir que estamos entrando en una etapa de crisis, para empezar a discriminar de pacientes, para empezar a mirar otras alternativas, no significando que no sea bueno ya ir mirando las alternativas, ¿verdad? Yo creo que las alternativas que tenemos son alternativas que hay que discutirlas a nivel público y asegurarnos de que tenemos la capacidad de que si el sistema se sobrecarga, pues entonces tener a dónde ir en adición. Claro, menciona, ¿no?, que hay capacidad, pero ¿por cuánto tiempo habría capacidad si los contagios siguieran aumentando al ritmo que hemos visto en las pasadas, digamos, 3 semanas? Si, si nosotros tomamos la experiencia hospitalaria de esta última semana y media, 2 semanas, pues nosotros adquirimos alrededor de 180 pacientes adicionales de los que teníamos. Si eso se mantiene, pues estamos hablando que si semanalmente nosotros obtuviéramos 200 pacientes adicionales, nos va a tomar 3 o 4 o 5 semanas en llegar a un nivel crítico donde va a empezar a tener que determinar por la propia capacidad de hospitales individuales dónde los va a colocar. Pero, por ejemplo, ahora mismo el centro médico, que hubo una información en los días pasados, que estaba lleno su sala de emergencia, realmente su sala de emergencia no está llena, aparentemente hubo una mala interpretación. Ellos lo que tienen ahora mismo son 5 casos de COVID en el área del hospital universitario y hay área disponible en las áreas de observación. Yo creo que es importante que toda esa información se mantenga lo más pura posible sin ser muy histérico, porque la gente se preocupa, ¿verdad? Y es importante que se preocupen, pero tenemos que preocuparnos con relación a lo que esté sucediendo. Así que yo creo que hay un espacio razonable que tenemos y tenemos un tiempo para determinar, por ejemplo, qué podemos hacer con los hospitales de campaña del ejército, que hace unos días lo mostraron en televisión, que estaban en el Campamento Santiago evaluándolo. Tenemos un hospital que supuestamente se iba a montar en Ponce, otro que teníamos en Mayagüez. Si las camas de URRA iban a poderse utilizar de otra manera, si el Centro Comprensivo de Cáncer se iba a poder utilizar. Así que ves que tenemos unas opciones que hay que estudiarlas y pensarlas. Yo personalmente pienso que cuando uno mira el asunto de los ventiladores, que es un poco más complicado, aunque tenemos una capacidad ahora por encima del
uso que hay, pues nosotros yo creo que ahora mismo tenemos que movernos, y esto te lo doy de manera de ejemplo, movernos al estado de Nueva York y hablar con el gobernador Cuomo, de gobernador a gobernador, y decirle, usted tiene ahora ventiladores disponibles, pues vamos a hacer un acuerdo que si yo los necesito, pues yo pueda requisárselos a usted, usted me dice cuánto puede tener, y en 48 o 72 horas poderlos tener en Puerto Rico. Son acuerdos que se pueden tomar previniendo el futuro, no que los necesitemos hoy, sino previniendo el futuro. Eso pueden ser 5 semanas, eso pueden ser 4, eso pueden ser 6, o pudiera darse el caso, si tenemos la suerte, de que para las primeras semanas de agosto vuelva a bajar la curva y entonces nos enfrentemos a una situación un poco más normal, ¿verdad? Esas son las alternativas que tenemos. Licenciado, quería volver al tema del centro médico, ¿verdad? Usted mencionó que no necesariamente estaba saturado, ¿no? Que la información que trascendió quizás no era la más completa, no estaba puesta en contexto, pero quisiera saber qué criterios utilizan los hospitales privados para determinar si atender un paciente de COVID o si referirlo a otra institución como lo podría ser el centro médico. Los pacientes de COVID que no tienen ninguna complicación de alto nivel, de otras circunstancias, el hospital los va a atender. Se transfieren al centro médico cuando el nivel de cuidado es superior al nivel de cuidado que tú le puedes dar. Por ejemplo, si un paciente tiene un accidente de tránsito y sufre múltiples traumas, ese paciente, si tiene COVID, el hospital lo tiene que transferir al centro médico, pero no por COVID, sino por el nivel de complicación que ese paciente tiene en el tratamiento que le van a dar. Pero todos los hospitales van a recibir los pacientes de COVID como vengan. Ahora, ¿ha habido alguna confusión sobre unos pacientes que transfirieron? La realidad es que todos los pacientes que se transfirieron, por la información que me dieron oficial del centro médico, eran pacientes que requerían un nivel superior al que podía dar la institución que lo requirió. Ok. Y específicamente, ¿cómo está la situación de los hospitales privados con relación a los cuartos de aislamiento? ¿Cuántos cuartos de aislamiento hay en las instituciones privadas de la Eh, isla? Caramba, no te puedo hablar específicamente porque no tengo el dato específico. Sí sé que todos los hospitales han estado trabajando en hacer unos cambios en sus cuartos para tener más cuartos de presión negativa, independientemente de que hace ya desde mayo el CDC indicó que no necesariamente tenía que poner a estos pacientes en áreas de presión negativa, ¿verdad? Obviamente presión negativa pues es más seguro porque el aire no transfiere para ningún otro sitio, pero no necesariamente tienes que tenerlo. Pero ha habido un aumento en la cantidad de cuartos de aislamiento que tienen los hospitales. No, como te digo, no tengo el dato, pero sé, por ejemplo, que hablando con el director ejecutivo del hospital universitario, él tiene 60 cuartos adicionales. Sé que el auxilio mutuo también ha hecho unos cambios a presión negativa de una cantidad grande de cuartos. Así que también los hospitales han hecho su trabajo para poder tener un servicio más adecuado para ese paciente. Y para estar claro, ¿en cada cuarto de aislamiento puede ir solamente un paciente de COVID o podría haber más de un paciente con el virus en cada uno de estos cuartos? Bueno, lo ideal es que sea un paciente, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que tú has visto los reportajes donde hay unos problemas serios de cantidad de pacientes versus disponibilidad de área, que están todos en un mismo sitio, ¿verdad? Pero idealmente es uno por cuarto. Ok. Pasando al tema de los fondos del CARES Act, hace ya casi 2 meses o poco, alrededor de 2 meses, la gobernadora determinó que se le iba a asignar 150 millones a los hospitales privados para poder atender la cantidad de pacientes que en algún momento dado se esperaba tuvieran que atender debido a la pandemia. Le pregunto, ¿ya se desembolsó la totalidad de estos fondos y cuál fue el criterio para distribuir los 150 millones entre los distintos hospitales de la isla? Ya yo creo que se han desembolsado probablemente el 99% de esos fondos. Puede que quede algo sin distribuir, pero se han distribuido. Los criterios de esos fueron básicamente dos.
la necesidad de personal, la necesidad de equipo. Obviamente la necesidad de equipo distribuido en varios factores. Por ejemplo, el equipo de protección personal, que de momento se disparó en precio, y lo que tú antes pagabas $1, ahora estabas pagando 3, 4, 5, $6. Y las transferencias de áreas, como las que hablamos ahorita de los cuartos que han sido habilitados para presión negativa, también la compra de carpas para atender al paciente que llega por diferentes áreas, dependiendo de cuál sea la sospecha de la necesidad que tenga. Así que esos dineros se pusieron dentro de ese pote para poder atender el área de COVID y lo que estaba implicando en términos de personal, de equipo y de servicio. Sí, obviamente una de las muchas situaciones que hemos tenido desde que comenzó esta emergencia hace 4 meses fue que hospitales privados tuvieron que recurrir a despedir empleados al inicio de esta pandemia debido a la baja ocupación de camas que se registraron en aquel momento. Le pregunto, ¿se han utilizado fondos de la ley CARES para reclutar nuevamente a algunos de estos empleados que fueron despedidos en aquella ocasión? Sí, ya han empezado, los hospitales han empezado, porque fíjate, cuando ese dinero se dio, en los censos promedio de los hospitales estaban en alrededor de 30%, ¿verdad? Un poquito más, otro un poquito menos, pero un average de 30. Ahora el promedio está alrededor de los 50, 55. Para suplir ese hueco, se han estado reclutando personal y los hospitales van a seguir reclutando personal según va subiendo el censo del hospital para asegurarse de que el cash flow que tengan le va a dar. Porque recuerda que ese dinero se dio a fines de junio y ese dinero cubría parte de los gastos y de los problemas que los hospitales tuvieron desde marzo en adelante. O sea que mucho de ese dinero fue a cubrir ya gastos que se habían dado anteriormente. La Asociación de Hospitales tiene datos de cuántos empleados han sido reclutados de vuelta y cuánto dinero se ha invertido en reclutar a este personal adicional según el censo de los hospitales ha ido en aumento. No, no lo tengo. Okay. Licenciado, ¿cuáles usted diría, ¿no?, que son las principales necesidades o preocupaciones que tienen los hospitales en esta etapa de la pandemia? Pues mira, yo creo que las preocupaciones que nosotros tenemos es que el sistema no funcione, que la población no haga lo que tiene que hacer, que es mantener su mascarilla, mantener sus manos lavadas, mantener la distancia, no hacer fiestas innecesarias, asegurarse de que camina con prudencia, porque yo creo que el gobierno lo que hizo fue que durante unos 3 meses se encargó de la seguridad de las personas. Y ahora le digo, ahora yo te voy a transferir a tu responsabilidad. Y tú tienes que asumir esa responsabilidad. En la medida en que nuestra población no asumió esa responsabilidad, tuvimos el repunte. Así que a mí lo que me preocupa es que nuestra población regrese a tener un grado de responsabilidad para que nosotros no tengamos que tener pacientes de COVID, porque la preocupación grande del paciente de COVID es que se nos muera, tú sabes. Y eso no lo queremos, porque el paciente que nos llega al hospital y nosotros lo podemos recuperar, oye, eso está perfecto. Pero no queremos que se nos mueran. Y en ocasiones llegan pacientes que no nos da más remedio que se nos murieron y nos da una pena tremenda que suceda. Esa probablemente es la preocupación mayor. La otra preocupación que tenemos es que los dineros que tenemos nos puedan dar para atender esta pandemia. Claro. Y en términos de materiales, por ejemplo, de protección personal para el personal médico, ¿cómo se encuentra ese asunto en este momento? Pues yo creo que está mucho más manejable, porque han surgido suplidores nuevos, han surgido nuevas avenidas para ese tipo de equipo. A mí lo que me preocupa es que con el repunte tan grande que ha habido en Estados Unidos, se nos pueda escasear nuevamente a nosotros, como nos está pasando ahora con los reactivos de las pruebas moleculares, ¿verdad? Que también está pasando en Estados Unidos, pero es un reflejo de la cantidad de pruebas que están haciendo en Estados Unidos. Y entonces nosotros empezamos en Puerto Rico a hacer suficientes pruebas y ahora tenemos la situación de la escasez de los reactivos.
pues yo tengo preocupación de que si la cosa sigue en Estados Unidos como va, se nos pueda escasear el equipo de protección personal, no siendo el caso hoy. Claro. Me mencionaba, ¿verdad?, al inicio de la entrevista sobre la necesidad de tomar en consideración la posibilidad de habilitar camas adicionales en espacios, ya sea en Roosevelt Road, como se considera en un momento dado, en Campamento Santiago, en Mayagüez o en Ponce. Esos procesos están adelantados, que se podrían implementar cuando sean necesarios, o habría que acelerar un poco más esos proyectos. Bueno, como no tengo el conocimiento total de lo que está haciendo el gobierno por su parte, ¿verdad? Pues no te puedo reaccionar de la manera que me gustaría reaccionarte. Pero nosotros sí le hemos dejado saber al Departamento de Salud de que tenemos que hacer ese ejercicio si no se ha hecho. Yo sé que ya hubo unos videos hace unos días atrás del Campamento Santiago donde estaban inspeccionando los hospitales de campaña, por así decirlo, y luego eso se iban a guardar para decidir dónde se iban a instalar. Pues yo creo que eso es un paso en la dirección correcta para saber lo que tenemos disponible. Ahora, obviamente, falta el equipamiento, los equipos que se van a poner, los ventiladores, los cuartos de aislamiento, las camas, el personal. Eso todavía yo creo que es una conversación en progreso. Ok. Pues, licenciado, ¿verdad?, le agradecemos que haya sacado de su tiempo para estar con nosotros, licenciado Jaime Pla, de la Asociación de Hospitales, y usted manténgase conectado a Metro Puerto Rico y todas nuestras plataformas en las redes sociales.